Bien, amigos de Costamed, amigos cozumeleños, bienvenidos. Buenos días, nos encontramos en este bellísimo lugar que es el restaurante La Monina, ubicado sobre la avenida Melgar, con un ambiente circundante verdaderamente insuperable, que ni siquiera un tiempo nublado logra quitar el gusto de estar aquí, disfrutando de esta brisa, disfrutando de este mar, que como ven, hace que las preocupaciones verdaderamente disminuyan. Y pues en una buena compañía, con un menú tan verdaderamente agradable para el paladar, tan variado, tan aún conservando lo tradicional, pudiendo refrescarlo con notas de sabores muy agradables de parte del chef en la cocina, hacen de Monina un lugar pues digno de que hagamos una cápsula de Costamed en él. Hoy quiero agradecer de nuevo a este espacio de pláticas de salud y presentarme de nuevo. Soy Israel León Magaña, cirujano pediátrico, y tengo el honor de compartir este desayuno, este café, este momento, estas charlas de salud con el doctor José Medina Saldaña, nuestro urólogo titular en Grupo Costamed. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Muchas gracias, León. Titular y único, ¿verdad? Efectivamente. Las águilas volamos alto y generalmente un poquito solitarias. Así es. Bien, pues hoy les traemos a la mesa un tema que siempre ha sido importante para la pareja, importante para la familia, ¿sí? Importante desde que uno como padre espera el nacimiento de su bebé y en el momento pertinente nos informa el ginecobstetra pues que va a ser un varón, ¿verdad? Y viene a tomar en algún punto la plática de la pareja o la influencia de la familia de si le hacemos la circuncisión o no. Obviamente cuando se toca ese tema viene a considerarse, ¿verdad? Bueno, ¿y el papá qué piensa? ¿Y la mamá qué piensa? Y luego obviamente ¿qué piensa el doctor? ¿No? Así es. ¿Qué es lo que nos aconseja el doctor? La decisión, platicábamos hace un ratito el doctor Medina y yo antes de prender cámaras, que pues tiene que ser algo consensado y algo respetado. Y estamos aquí para darles la orientación general que siempre brindamos de manera profesional en la intimidad del consultorio, ¿no? Por mi parte, al ser cirujano pediatra, pues manejamos la parte de 18 para abajo y les brindamos la atención del experto en urología para los adultos, ¿no? Quisiera yo comenzar hoy, doctor Medina, comentando de manera general, o me gustaría que lo abordara usted, ¿cuál es la indicación médica puntual para decir que un paciente requiere de una circuncisión sin tocar el tema de la creencia o la preferencia? ¿Cuál sería la indicación? Bueno, como todas las cosas en medicina, pues las indicaciones son médicas, aunque esto varía de acuerdo a la edad. En los pequeños, como tú bien lo sabes, las infecciones urinarias de repetición en un niño que no está circuncidado, pues se pueden referir a la presencia del prepucio que guarda bacterias por el uso del pañal. Esa podría ser una indicación. Un niño que no está circuncidado y que va haciendo cuadros de balanitis de repetición, está indicado hacerle la circuncisión. Y en cuanto respecta a los adultos, pues ha cambiado un poquito el panorama. Yo recuerdo allá hace muchos años cuando iba yo al Calmecas, ¿verdad? En la Gran Tenochtitlán, pues a veces hacíamos circuncisiones en los viejitos porque no podíamos ponerle sondas o por alguna cosa así, pero eso ha cambiado completamente y en este momento, por lo menos en mi práctica, y creo que lo comparto con mis compañeros, la diabetes es el principal proveedor de pacientes para circuncisión. O sea, el problema que la diabetes genera en cuanto a problema de cicatrización acaba generando una fibrosis del prepucio y la incapacidad del prepucio para retraerse y exponer el glande. Es imposible retraerlo, inclusive si lo forzan, se parte como si fuera
pues, se rompe por lados y es sumamente doloroso. Entonces, pues ahí es donde el paciente va y se convence y se hace la circuncisión. Fíjese qué importante, ¿no? Vamos manejando dos extremos de la vida, ¿no? Hablando un poquito más de la parte que me corresponde, que es la parte pediátrica, yo quisiera comentarles esto. Igual como comenta el doctor, ha habido una evolución. Son temas que antes, no es que fueran tabús, pero sería muy difícil ver un tema de circuncisión en un desayuno para la población abierta. Gracias a que ahora tenemos una difusión mayor de salud, de hecho ustedes están por ver esto en redes, ¿sí? Se ha logrado llegar a la población de una manera más abierta en temas antes que eran totalmente de la intimidad del consultorio, ¿no? Cuando uno tiene un varoncito y hay este tema sobre la mesa, a mí siempre me gusta comentar esto, ¿no? La indicación médica efectivamente es la fimosis. Esa es la indicación médica. La incapacidad de la piel del prepucio para recorrerse hacia atrás, retraerse en su totalidad, lo que implica la exposición completa del glande, ¿verdad? Lo que la gente comúnmente conoce como la cabeza del pene. Bien, esto en los niños es completamente normal y eso sí es un tema que debe de traerle tranquilidad a usted que nos está viendo en este momento, porque tiene la inquietud, porque tiene un hijo varón, porque quizás su varoncito tiene 2, 3, 4 años y es un tema que aparentemente ha dejado pasar. El pene como órgano tiene una doble función. En el sexo masculino, a diferencia del sexo femenino, la vía urinaria y la genital tienen ese trayecto común, que es la uretra y que en el caso del varón se prolonga con el pene. Bien, normalmente la piel que cubre el glande en el proceso formativo del varoncito dentro de mamá, entre los 3, 6 y 9 meses va avanzando hasta cubrir en su totalidad el glande. De tal manera que es perfectamente natural y esperado que esté con cierta adherencia al momento del nacer. Entonces yo sí quisiera comentarle a la población en general que esa adherencia tiene un proceso de maduración esperado que va hasta alrededor de los 3 años. De tal manera que antes de esa edad, preocuparse por, de una manera insistente, realizar la retracción, generalmente solo ocasiona rupturas de la piel, estriaciones de la misma, que es así, al cicatrizar, se van a conferir en esa fibrosis que después va a generar una fimosis real, pero que es cicatrizal. Lo que comentaba el doctor Medina le sucede al anciano varón, que ya por una cuestión de problemas de cicatrización, sobre todo con la diabetes, que es tan común por el exceso de azúcar que ahora se viene a consumir en bebidas, sobre todo edulcoradas, pues genera un problema real para el adulto que puede llegar a requerir una circuncisión que antes no tuvo razón de ser. Normalmente en los niños, entre los 3 y los 10 años, ¿sí?, estas adherencias o sinequias entre la piel interna del prepucio y la externa del glande se van desbaratando. Yo siempre le comento a los papás, doctor, que es como la madurez que va experimentando una cebolla. Si agarramos una cebolla verde y pretendemos desgajarla, pues la vamos a acabar despedazando. Pero si esa cebolla madura, las capas concéntricas se desprenden de una manera sola, automática, fácil, ¿sí? Qué bueno, perdón que te interrumpa, adelante, León, qué bueno doctor, que mencionas esto. Yo creo que esto da pie a que algunas prácticas que se realizaban antes se olviden completamente, ¿verdad? Totalmente. Aquella famosa cinequiotomía, de que con una pinza abrían la pinza y le despegaban. Creo que es inútil en base a lo que estás comentando, o los famosos ejercicios que recomendaban algunos, que bájeselo hasta... Totalmente, doctor. De hecho, Aparte, cuando yo me formé hace ya más de una década... Bueno, tú no fuiste al Calmeca como yo, ¿verdad? Yo fui a la Gran No me tocó subir la pirámide de la Gran Tenochtitlán, pero algo parecido era en la Nueva España ya. Ya era la Nueva España. Bien, esa práctica todavía dentro del proceso formativo en la consulta externa se daba, ¿sí? Pero pues algo que ha ganado la globalización, que ha ganado el internet, que ha ganado la red social, es que aquellos expertos
en urología pediátrica, aquellos grandes maestros, aquellos que basados en anatomía, en fisiología, en embriología, llegaron a esa conclusión natural que esa plática tenía que ser totalmente abortada. Hoy en día es algo que no se le sugiere a la abuelita que inspire en el pequeño nieto acabado de nacer. Antes del año, de los 2 años, tiene que estar abajo, ¿no? Hemos visto que el órgano tiene un proceso de maduración y que ese proceso de maduración no debe ser violentado. Yo siempre le comento a los papás, traten de equipararlo con la otra mitad de la humanidad, que es el sexo femenino. A ninguna niña se le va a sugerir el hormar la vagina para provocarle un aceleramiento en la madurez y que, por decirlo así, al momento de iniciar una vida sexual esté lista porque uno le ayudó. No. Y el órgano femenino siempre va a funcionar para lo que debe de ser y en el momento que debe de ser. No queda duda. Así es. De la misma manera, cuando se trata de hablar de lo que uno debe de hacer para la salud del pene del hijo, del pene del nieto, es dejarlo, permitirle madurar. Ahora, en la adolescencia, entendiendo que esto va de los 10 a los 18 años, viene un proceso de maduración natural. El tejido genital viene a crecer porque hay el brote sexual secundario producto de la producción hormonal, claro, de la testosterona, claro. En este caso que estamos abordando, producida en los testículos a todo el tejido genital. Y ese crecimiento va a provocar una elongación del órgano que va a provocar la retracción natural del prepucio. Sí. A esa edad se comienzan a dar las erecciones de una manera muy llamativa en el ser humano, más en algunos que en otros, ¿verdad? Pero es completamente normal, no. Y es así como va dándose la retracción del prepucio hasta que ésta se da totalmente. Es ahí donde deben los padres, en un trabajo que ha llevado toda una vida de adolescencia previa, tener la confianza suficiente con el niño. Es donde un niño, ya hablábamos en otras pláticas de la importancia de los chequeos anuales, doctor, de que deben los varones de tener ese chequeo anual, 40, 45, cuando mucho, y de ahí conocer a su urólogo, tener su cita anual. Dijiste una cosa muy importante, León, y creo que sí voy a hacer hincapié en ella. ¿Cómo no, doctor? Porque aquí adelante. Tenemos otra causa que a veces nos visitan los papás con sus hijos para preguntarnos sobre circuncisión. Cuando el joven inicia sus relaciones sexuales, a veces no está perfectamente bien orientado hacia esto. Entonces, al tener su relación se rompe el frenillo. Es doloroso. Y una hemorragia importante. Entonces, pues se quedan con dudas. Creo que aquí es importante que el papá platique con su hijo antes de que inicie su vida sexual para que lo oriente a través de todo esto, y en caso de que haya una lesión de esta, pues debe de acudir a su médico. Sobre todo, doctor, estamos viviendo una época donde la prevención tiene que estar antes que la enfermedad. Sí. La mejor enfermedad es la que no te da, estamos de acuerdo, ¿no? De tal manera que, de la misma forma que antes de llegar a tener cierta madurez, en el paso de la edad pediátrica, 17 para 18, toda señorita debe de tener una orientación ginecológica, todo varón también. Pues claro. Y debe de tener la certeza, la tranquilidad. Mira, hijo, te voy a llevar con mi urólogo, ¿sí? Y la salud de tu área genital ya no es nada más salud propia, es salud de pareja, sí. es plenitud de vida. Y por lo mismo tiene que tener un guardián de eso que tenga la especialización suficiente para no caer en llegar a desgarros, en llegar a una edad de madurez que debe tener uno plenitud total, 50, 60 años, y venir a requerir una circuncisión en ese momento de la vida, ¿no? Ya no les digo la cuestión prostática, que ese puede ser otro tema para reunirnos aquí y platicar con la población, ¿verdad, doctor? Sería muy importante. Bien, entonces, haciendo un poco de resumen para dejar las cosas en claro, un corolario breve, ¿sí? No es necesario que como padres y como médicos de comunidad nos empeñemos en retraer el prepucio antes de los 3 años.
debe de haber un chequeo cuando menos anual a partir de los 2-3 años para que comience a ver complementariamente con la educación que los padres llevan al respecto en familia de todo lo que es el aspecto biológico del desarrollo sexual. Debe el adolescente de tener un abordaje de saber que está bien, pero no porque papá o mamá nada más así lo consideran, sino porque el médico ha llevado a cabo la revisión y el joven escucha que su pene es completamente normal, el médico verifica que esas sinequias o adherencias entre la piel interna del prepucio y la externa del glande están completamente resueltas. Si no lo están, a veces es suficiente tan solo una crema de esteroides 2 semanas para resolver el problema sin llegar a la cirugía. Ahora, supongamos, si es el caso de usted o de su hijo, que no hay la posibilidad de retracción del prepucio porque se observa un anillo que estrecha el prepucio y que no permite de plano que este baje o que solo permite una exposición parcial del glande o que incluso lo acintura y amenaza con ahorcarlo. Doctor, ¿qué tan frecuente es y si nos pudiera explicar para la gente la parafimosis? Bueno, otra vez, León, yo quiero hacer aquí hincapié que los tiempos cambian junto con las enfermedades o los enfoques que les damos a las enfermedades. Entre los jóvenes, y lo hemos visto recientemente, el uso de medicación que normalmente se da para disfunción eréctil en pacientes con problemas diabéticos, etc. Ahora los jóvenes los usan en forma indiscriminada, le llaman para uso recreativo, ¿verdad? Es la forma en que lo llaman. Entonces, todo este tipo de cosas, el uso de drogas, ha hecho que pues con cierta frecuencia lleguen cuadros de parafimosis, lo que no debía de suceder. ¿Por qué? Porque el joven ya medio drogado y con medicación de este tipo retrae completamente el prepucio y ya no hay manera de regresarlo. Y pues es una urgencia. Se puede manejar médicamente, pero pues cuando ya se presenta una parafimosis, definitivamente es recomendable hacer la circuncisión. Así que si en algún momento se queda el prepucio atrapando el glande y porque a veces puede suceder, se resuelve en la casa, se resuelve en el primer nivel de urgencias del hospital, es importante saber que ahí es una indicación de circuncisión. Así es. Si te ha sucedido, le ha sucedido a algún familiar tuyo, a tu hijo, a tu sobrino, es importante tener la consulta con el urólogo pediatra si eres mayor de edad, con un cirujano pediatra si eres menor de edad. Otro tema importante, ¿no? Hubo una temporada por aspecto de, pues que tiende a hacerse moda, ¿verdad? De que la circuncisión se manejaba de manera común. Y desde que ha ido dándose un proceso de profesionalización, de certificación, vemos que eso ya no es tan común. Doctor, ¿en quién confiar cuando uno como padre pide una opinión y dicen que es quirúrgico? ¿Qué perfil debe de tener la persona que realiza una circuncisión? Bueno, en primer lugar, la indicación de la circuncisión, como decías tú al principio y como decías antes, es un procedimiento quirúrgico que va a resolver una enfermedad, no es una cuestión de tipo electiva. Siempre hay que tomar en cuenta que es un proceso donde va a ir implicado un procedimiento anestésico, ¿sí? Que en los niños pequeños es anestesia general. Aquello de que ponle un chupón y envuelve al niño y porque no sienten, eso creo que es mentira, ¿verdad? Totalmente. Entonces implica anestesia general. Entonces es preferible esperar, si no es una indicación médica específicamente, a que el niño esté en edad de poder recibir un anestésico local que es de menos riesgos para el niño. En segundo lugar, ¿quién debe hacer la circuncisión? Hubo un tiempo en que Juan de las Pitayas los hacía, ¿verdad? El ginecólogo que atendía el parto, el médico interno que estaba en el piso en ese tiempo, el residente, cualquiera agarraba y decía, señora, le voy a hacer la circuncisión. Ah, sí, doctor, hágasela.
Y entonces empezaron a haber complicaciones, porque el procedimiento, que es muy sencillo, estaba mal hecho. Y entonces el procedimiento cayó en desuso. No se lo hagas porque se complica. Penes encarcerados, miatitis con su estenosis, en fin, una serie de cosas que se presentaban por una mala técnica quirúrgica. Entonces, como todas las cosas en cirugía, el que debe de hacer la circuncisión debe ser un cirujano pediatra, un urólogo, en fin, una gente que sea especialista en este tipo de cosas. Y que puede manejar alguna complicación que surgiera, no solo inmediata, sino por situaciones dependientes de la cicatrización del propio paciente. Uno lo ha llegado a ver. Yo creo que todos en el consultorio hemos recibido estenosis de meato porque el niño le hicieron la circuncisión recién nacido y nunca nadie le dijo a la madre que mientras usara pañal tenía que proteger el glande porque si no la orina lo iba... En fin, una serie de cosas tan sencillas que no se hicieron porque la gente que lo hizo no tenía la preparación adecuada. Le cortaron de más el prepucio y el pene quedó atrapado dentro de la piel, o le cortaron de menos y el niño se le hizo una parafimosis porque nomás le cortaron un pedacito. En fin, una infinidad de cosas que se daban pues por falta de capacidad para hacer el procedimiento. Claro. Algo importante también es una consideración más que nada en la edad pediátrica. Se da en la edad de adultos, pero con menos frecuencia. Es la circuncisión que se realiza por deseo parental. Es decir, el padre que es circunciso, el abuelo que es circunciso, no siempre por motivos religiosos. En los judíos es una cuestión que se tiene que hacer, ¿sí? Sino por convencimiento personal. Si se maneja en la población, hay ventajas si uno está tomando esa decisión de manera personal, doctor, para decidir hacer la circuncisión y que esto sea respetable. Qué bueno que lo mencionas, León. Mira, yo cuando crecimos ignoramos que existía un virus llamado del papiloma humano. O sea, no se sabía todavía, pero sí era un hecho de observación que el principal cáncer en México era el carcinoma cérvico-uterino, y siempre nos decían como ejemplo, vean ustedes a la población judía, son los que menos cáncer no tienen cáncer cervicuterino. Entonces decían, es que la circuncisión evita que se acumule el esmegma, y el esmegma es el factor cancerígeno. Obviamente pues ahora se sabe que no es lo correcto, pero sí se sabe, por ejemplo, que al hacer la circuncisión la piel del glande se engruesa por razones normales, y ese engrosamiento de la piel del glande previene la infección. Lo hace por más virus resistente a adquirir el papiloma, ¿verdad? También se produce un fenómeno inmunológico por la agresión quirúrgica, y eso hace o previene la aparición de algunas otras enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el HIV. En países del África se ha visto que en poblaciones donde se circuncidan se ve con menos frecuencia el virus de la inmunodeficiencia. En fin, esa sería una ventaja del paciente circuncidado. De tal manera que si el paciente viene con una decisión tomada de querer que al hijo se le practique la circuncisión, o de en algún momento dado realizársela, el médico orienta pero respeta la decisión. Claro. De tal manera que nuestro deber, si bien ya no es una conducta rutinaria en la edad pediátrica, ¿sí? Si los padres desean, el deseo parental es realizar la circuncisión, esta puede ser llevada a cabo. Se puede realizar en el periodo neonatal, se puede realizar en tiempo después, se puede tomar la conducta ante el conocimiento de las indicaciones médicas de retrasar la realización de la circuncisión a una edad posterior. La decisión ya aconsejada por el cirujano pediatra en este caso no implica el cancelar la decisión que los padres han tomado, simplemente tomarla en la plenitud, ¿verdad?, de que se está haciendo en el lugar correcto, con la persona correcta, ¿sí? Y esto pues es en bienestar de ese pequeño, ¿no? En bienestar incluso de su vida reproductiva, de su vida personal futura. Y en el caso recalcar, a mí sí me gustaría recalcar esa parte, doctor, de que
Un adulto hoy que ya vemos la diabetes a los 40, 45, 50 años de edad, debe de tener un chequeo urológico anual para prevenir esto, para incidir en los cambios de estilo de vida que se requieran hacer y para, pues, si se va a realizar una circuncisión en etapas, en la tercera edad de la vida, no sea en una condición de urgencia, claro, sino en una condición electiva, ¿no? Así es, y sobre todo que pues vemos que con la edad se van sumando las enfermedades, parece que no, pero al principio es una cosa y se le suma otra y luego otra y luego otra, y cuando vienen a hacerse la circuncisión, pues ya tuvieron un infarto, están tomando antiagregantes plaquetarios, o sea, ya te la ponen más complicada. Más complicada. Bien, pues le agradecemos mucho al restaurante La Monina por abrirnos la hospitalidad de esta mesa. Agradecemos mucho a Grupo Segovia, a estas pláticas en salud que brinda Costamed, para podernos acercar a ustedes hoy con el tema de la circuncisión en edad pediátrica o en edad adulta. Espero haya sido de su total agrado y muchas gracias. Muchas gracias, fue un verdadero placer estar con el profesor León. Doctor, siempre un gusto. Un gusto. Muchas gracias. Nos vemos.